Bueno, señores, como comienzo quieren las cosas, desearía solicitarle al señor subsecretario y al comandante en jefe que me permitan hacer uso de las palabras de recibimiento recientemente escuchadas del señor director capitán de navío José Ruiz. Del señor capitán de navío José Ruiz recibí sorpresivamente una invitación expresada como un deseo a la cual me avengo a tratar de cumplir ese deseo, aunque sea parcialmente. Pero en ese aquí y ahora debo, por sentido y convencimiento y deber del momento, referirme a esta ceremonia que como tal legitima y comunica el hecho de que hoy estamos celebrando el 79 aniversario de creación de la Escuela de Guerra Naval. Entonces estamos en un presente, pero no podemos dejar de olvidarnos y de reconocer a todos aquellos que nos precedieron y la decisión del Comando General de la Armada de mantener y depositar en la Escuela de Guerra Naval ese instrumento para proseguir con el esfuerzo mental que presupone un desarrollo futuro. A la Escuela de Guerra Naval de antes y de ahora, feliz día. Bueno, empiezo entonces por una de las reflexiones, que son pocas, no para decir, como decía Mahan, que hay que buscar principios rectores, siempre pocos, para que ayuden a que una situación confusa se pueda aclarar por conocimientos que ayuden a su estudio subsiguiente. No, nada de eso. No estoy acá para hablar acá de lo bueno que es la escuela, de lo que ha sido en mi época y que seguirá siendo en el presente, ni tampoco a cantar loas. Simplemente hacer uso un poco de algo que a un matemático y filósofo inglés ya fallecido, Alfred North Whitehead, a un día le preguntaron: ¿y a usted qué le parece? ¿Qué es más importante, los hechos o las ideas? Bueno, después de un preámbulo quizás no muy lejano, bastante cercano en el tiempo, dice: a mí me parece que las ideas acerca de los hechos es lo más importante. Bueno, yo personalmente me adhiero mucho a los hechos y busco que me hablen esos hechos para llegar entonces a ver qué ideas me sugieren. El pasaje por la Escuela de Guerra Naval a través de los cursos de pasaje de grado e integrados posteriormente en el curso de información de capitán de navío e curso de Estado Mayor, me propició una oportunidad para poner en los grandes elementos que confluyen en el quehacer militar, estrategia, táctica, logística, iluminada por la inteligencia y facilitada por la comunicación, más allá de un vocablo, ciertos contenidos. Y voy un poco a esos contenidos para no pasar a lo siguiente. Porque, por ejemplo, en uno de esos componentes, en los cuales los tres, concebidos como círculos que se intersectan y dejan un espacio común que reflejan la visión del comandante, ahí se interfieren el círculo de la estrategia, el círculo de la táctica y el círculo de la logística, nuevamente iluminados por la inteligencia y las comunicaciones que lo ayudan. Me permitió ver eso, pero además de llenar esos vocablos que antes no tenían casi contenido y ahora logramos tener algo, o se logró en ese momento. Eso es un gran aporte en lo que a mí respecta como alumno de la escuela de ese momento a 1975, o sea, hace unas semanas atrás. En ese pasaje entonces, y para traer algunos hechos reales de la época contemporánea, a uno de esos círculos se le ha prestado normalmente en la guerra, en el arte de la guerra,
no la suficiente importancia aparentemente, y en los hechos lo demuestran, y me refiero a la logística. Por ejemplo, en la Segunda Guerra Mundial estaba proyectada la invasión de Normandía para un 4 de mayo, y fue necesaria postergarla a un 5 de junio. ¿Por qué? Porque el alistamiento, o sea, la concentración de recursos en Inglaterra aún no estaba finalizada. Pero también, como dijo Mahan hace muchos años, hace más de un siglo, la logística es a las operaciones militares como la comida diaria es al trabajo cotidiano. Y eso no es poca cosa. Es cierto, a la logística hay que mantenerla bajo control, porque crece como bola de nieve, y es un aspecto importante, muy importante. Pero además tiene un factor muy importante también, que está estructurada. Hoy la conocemos en base a funciones, lo cual no se da tanto en la estrategia ni se da tanto en la táctica, a pesar de que también tiene sus métodos, pero la logística presenta una estructura que permite ese control de bola de nieve logística. Lo concluyente es que la historia muestra que uno puede crear fuerzas, pero la logística establece el límite con las cuales se pueden emplear. Es el caso de Eisenhower en la Segunda Guerra Mundial. Las fuerzas estaban listas, pero no se podían emplear porque la logística le estableció el límite y hubo que postergar un mes adelante. Entonces llego al final de esa primera reflexión, en el cual diría que la escuela para mí representó y representa un después. Pero siempre que hay un después, hay un antes. Y ese antes está simbolizado por nuestra madre Escuela Naval. Ahora, vuelvo un poco a la Escuela Naval. La Escuela Naval tiene partes prácticas y partes teóricas. Tiene partes prácticas, incluidas las maniobras terrestres, marítimas y también actividades físicas. Y por supuesto, una conducción militar. Pero también tiene un componente físico-matemático. Y es a eso que me quiero referir en este momento, no referirme a la escuela naval en sí, pero sí a referirme a un componente. Ese componente físico-matemático, que es el que permite posteriormente además formarnos como oficiales, y nos apoya posteriormente durante la carrera, es de características de soluciones únicas. A esa situación de soluciones únicas le denominamos normalmente el pensamiento convergente. La mente se dirige en ese rumbo porque en ese rumbo está la solución. Entonces, el pensamiento convergente es el predominante en las asignaturas físico, matemáticas, y las cuales se derivan las restantes también en ese índole. Explosivos, cálculos náuticos y otras más. La base es físico-matemática. Pero el pensamiento es único. Ahora, a medida que vayan pasando las sucesivas jerarquías y desempeños, el oficial se va encontrando con situaciones que no responden a situaciones únicas. O sea, ya no hablamos de probabilidades matemáticas como hablamos en la escuela naval. Ahora también podemos hablar de probabilidades. Pero en cierta forma esas probabilidades ahora son grados de credibilidad. Esas situaciones, que son normalmente confusas, son de incertidumbre, se dan en todos los ámbitos. Se dan en el ámbito operacional y en el ámbito diario. ¿Cómo se atiende o trata de entender la Armada a través de la Escuela de Guerra Naval? Con dos poderosos instrumentos. Esos dos poderosos instrumentos tienen que ver directamente y apoyan a la unidad de mando y a la unidad de fuerza. Cosas no pequeñas y fundamentales en el quehacer militar. Esos dos elementos los llamamos proceso de planeo militar y también estudio de Estado Mayor. Ese proceso se sigue enseñando, he constatado que se sigue enseñando. Es
es el mismo que hacía hace 30 años. ¿Que puede ser el único? No, señores. ¿Que puede ser mejorable? Por supuesto que sí. Pero hoy en día, como lo enseña la escuela, es doctrina de la Armada. Porque sencillamente doctrina es lo que se enseña. Esos poderosos instrumentos entonces son los que aplica la Escuela de Guerra Naval para sus cometidos. Ahora, las instituciones por naturaleza tienden a crecer y la Armada necesita crecer y además necesita dar satisfacción a los nuevos requerimientos que suceden día a día. Y eso pasa normalmente, yo diría casi siempre, por el esfuerzo mental de sus integrantes. Frente a ese desafío, la Armada resuelve año a año, por ley en un caso, por asignación voluntaria en otros, curso de Estado Mayor, en el primero curso de Estado Mayor, a asignar a la escuela un proyecto de inversión. O sea, asigna recursos. En ese proyecto de inversión la escuela somete al alumno a una serie de ejercicios. Y una de las formas de buscar ese máximo esfuerzo mental, o sea, teóricamente hay que llevar al alumno al máximo esfuerzo mental, al límite del esfuerzo mental. Tiene dos componentes que son comunes a todos los sistemas de entrenamiento. Uno es la respuesta en tiempo y forma. Ese es el fundamental. Presentados los ejercicios, dados las instrucciones correspondientes, resolver el ejercicio. La escuela sabe que el tiempo asignado no es suficiente. La escuela dice que le otorga 40 horas para hacer un ejercicio. Sabe que eso es excepcional, que le lleva 60, 80 horas. Ello también presupone que desaparece la palabra sabática, desaparece el cargar baterías. Entonces tenemos que estar dispuestos a usar todo el tiempo propio de la escuela y aún el familiar muchas veces. Eso es un gran esfuerzo. Pero eso es también el resultado de un costo, porque todo proyecto de inversión tiene un costo. ¿Pero es monetario? Pues casi siempre no es monetario. A ese costo le llamamos alternativas excluidas. Esas alternativas excluidas significan que el oficial que hoy está en la escuela a hacer el curso no está en el lugar que estaba. Por lo tanto, exige un mayor esfuerzo a la Armada a través de sus componentes restantes. Ese es un costo que le podemos llamar alternativas excluidas. Y rige siempre. Rige cuando compramos una cosa, porque dejamos de comprar otras. Eso es una alternativa excluida. Y eso es realmente el concepto de costo. A ese costo, entonces, debe responder la institución Escuela de Guerra Naval y los alumnos que participan en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Entonces, le asigna al director de la Escuela de Guerra Naval el administrar ese proyecto, que prácticamente el objetivo único que tiene, o el elemento único que tiene, es llevar a los alumnos al límite del esfuerzo mental, porque todo pasa por la mente. Lo que no estuvo por la mente, pues prácticamente creo que es inexistente. Es necesario, por lo tanto, apuntar a ese momento, a ese tiempo, y la Escuela de Guerra Naval tiene uno de sus objetivos. No será el único, pero yo estoy hablando de lo que, como fui alumno, y lo que me pareció en ese momento lo más saliente y preponderante para ocupar estos minutos. Ese proyecto de inversión, por lo tanto, tiene un final, que es ese: llevar al límite del esfuerzo mental. No creo que haya otro, porque eso le da en todos los sistemas de adiestramiento, ya sea en la Escuela Naval, sea en cualquier orden. Y señores, con esto llego al final de mi segunda reflexión, que termina con eso, con el mayor esfuerzo mental posible de conseguir. A los que nos distinguen con su honrosa concurrencia, les agradezco su tiempo, pero más les agradezco su tolerancia, lo que no significa aquiescencia de lo que acabo de decir. ¿Por qué? Porque estamos en la Escuela de Guerra Naval
donde todo es revisable. Es el ambiente académico. Eso no quita el agradecimiento que acabo de hacer. Pero, señores, permítanme ahora dirigirme a los señores alumnos. Pero ahora, como alumno, exalumno, es profesor y es director. Y a todos vosotros les deseo hacer una invitación para la acción. La Armada necesita crecer y crece con su gente. Tendrá más o menos medios, pero crece con su gente. Y deposita entonces en ese proyecto de inversión bastante de lo que espera. Corresponde que ustedes hagan, son los motores del crecimiento. La escuela les ofrece, la Armada les ofrece, a través de la Escuela Naval, el escenario, el ámbito para ese crecimiento. Pero los motores realmente es cada uno de ustedes. La Armada espera que ustedes integren ese nuevo engranaje cuando vuelvan, agregando valor, o sea, dicho en otras palabras, siendo cada vez más necesarios. La Armada lo reconoce, lo agradece y lo requiere. Señores todos, muchas gracias.